Carl Jung dijo una vez que la intuición es la percepción a través del inconsciente. Tus corazonadas o intuiciones son únicas y pueden decir mucho sobre quién eres como persona. Carl Jung, psicólogo suizo, estudió la mente inconsciente con gran detalle y aportó ideas que pueden ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestras intuiciones. El proceso de individuación es la teoría más conocida de Jung. La técnica de identificar tus cualidades distintivas más íntimas, aspiraciones, objetivos, puntos fuertes y defectos se conoce como individuación. La investigación del inconsciente es el procedimiento más importante de este proceso. La sombra, tal y como la definió Jung, es un aspecto del inconsciente. Incluye todas las facetas de quién eres que intentas suprimir e ignorar. Intentas convencerte de que no tienes las cualidades que dices tener. Estas características incluyen, entre otras, la ira irracional, la envidia, la codicia, el orgullo, la pereza y la vanidad. Sin embargo, estas características no desaparecen cuando se ignoran o suprimen. Al contrario, se desarrollan y maduran en la oscuridad. Esto conduce a arrebatos inesperados, explosiones emocionales, reactividad excesiva ante otras personas, pensamientos inoportunos, culpar injustamente a los demás, etc. Dicho de otro modo, pueden ser la causa de tus instintos viscerales o intuiciones menos favorables. Tus arquetipos inconscientes son otra poderosa fuente de intuición, el inconsciente colectivo. Un tipo de inconsciente que todas las personas comparten contiene arquetipos. Según Jung, algunos aspectos de la personalidad y los rasgos de una persona están ahí desde el nacimiento y solo esperan crecer. Y eso explica por qué personas de culturas, épocas y lugares tan diversos tienen tanto en común. Son los patrones mentales innatos que nos permiten comprender y responder al entorno en el que vivimos. El cuidador es una ilustración de un arquetipo de Jung, la tendencia natural del ser humano a cuidarse unos a otros. Comprender tus instintos y aprender a prestarles atención puede ayudarte a vivir mejor, lo que es posible gracias a las ideas de Jung sobre el inconsciente y los arquetipos. Por lo tanto, basándonos en las ideas de Carl Jung, en este vídeo hablaremos de cómo prestar atención a tus sentimientos instintivos. Conoce tu arquetipo y tu sombra. Según Jung, la intuición es un proceso activo y creativo que aporta tanto como resta a un objeto. No es solo percepción o visión. Comprender tu inconsciente, examinar tu sombra y practicar la individuación son formas de familiarizarte con tus intuiciones. Esto puede lograrse mediante la autorreflexión, la meditación, el análisis de los sueños y las fantasías, el análisis de los impulsos y el análisis del comportamiento. Por ejemplo, nada más despertarse por la mañana puede escribir lo que recuerda de sus sueños en su diario onírico. De tus sueños puedes aprender mucho sobre tus pensamientos y sentimientos antes de irte a dormir, incluidas tus ansiedades, deseos, fantasías y preocupaciones. Tu sombra y, en consecuencia, tus intuiciones pueden verse afectadas si descubres que arrastras muchas preocupaciones. Por ejemplo, puede que de repente sientas la necesidad de enmascarar tus miedos actuando con más fuerza de la que realmente tienes. Reflexionar sobre cómo se sintió, cómo se comportó y cómo tomó decisiones en un día determinado es otro método habitual y muy eficaz para desarrollar la intuición. Hágase preguntas como ¿por qué tomé esa decisión? Y reflexione sobre sus decisiones con regularidad. ¿Quería hacer otra cosa? ¿O cómo me sentía en ese momento? La reflexión puede hacerse con regularidad o siempre que tenga tiempo libre. Puedes hacerlo simplemente pensando en ello o, mejor aún, escribiendo un diario sobre ello. Así es como miras a tu sombra. El proceso de conocer tu sombra es difícil e interminable, pero también muy gratificante. Puedes identificar lo que te motiva y, en consecuencia, lo que da forma a tus intuiciones cuando eres consciente de lo que estás reprimiendo. Los arquetipos comunitarios son otro aspecto crucial del inconsciente que da forma a tus intuiciones. Determinar qué arquetipos se poseen en el interior de uno mismo es esencial. A continuación se presentan algunos casos de arquetipos y los tipos de intuiciones que experimentan estas personas. El protagonista.
El protagonista es un valiente guerrero que piensa que todo es posible si uno trabaja o se esfuerza lo suficiente. Sus instintos se basarían en la obstinación, la confianza en sus propias habilidades y posiblemente incluso el engreimiento. El cuidador. Este arquetipo antepone prácticamente las necesidades de los demás a las propias. Su instinto es anteponer las necesidades de los demás a las propias, y con frecuencia tienen un deseo innato de decir sí. El autor. El creador es una persona extremadamente creativa y artística. Frecuentemente tienen intuiciones creativas, pero no en un sentido negativo. Poseen la capacidad de dar rápidamente la respuesta más original a un problema. Este tipo de individuo no tiene en cuenta los límites y disfruta creando sus propias reglas. Suelen tener intuiciones severas, dañinas y extremas. El embaucador. Como bromista, el embaucador busca ante todo divertirse y pasarlo bien. Cuando se encuentran en una situación difícil, su reacción natural es bromear, regatear y jugar con las circunstancias. Ser honesto es muy vital para la persona sabia. Es el tipo de persona que, antes que cualquier otra cosa, siempre intenta encontrar la verdad y ser honesto. El gobernante es el último. El gobernante es alguien que ansía el control y se siente más a gusto en un papel de liderazgo. Este deseo influye en sus sentimientos naturales. Cuando tienen la oportunidad de ejercer una mayor influencia, se vuelven más vigilantes y sus instintos les ayudan a avanzar en su vida, en la sociedad o en sus negocios. Puedes aprender mucho sobre los tipos de intuiciones que sueles tener investigando los arquetipos de Jung e intentando identificar aquellos con los que más te identificas. Empezarás a reconocer rápidamente las emociones automáticas que surgen de este arquetipo cuando te conozcas a fondo y reconozcas, por ejemplo, que con frecuencia te comportas de forma afectuosa. Si lo piensas bien, es crucial que te des cuenta de que puedes trascender los arquetipos y transformarte en otros nuevos. Jung también distinguió dos categorías de intuición, tanto la introvertida como la extrovertida. La intuición extrovertida se ocupa de descubrir nuevas posibilidades, mientras que la introvertida se concentra en el razonamiento lógico y el reconocimiento de patrones. Para resolver problemas o hacer predicciones sobre el futuro basadas en los conocimientos disponibles, la intuición introvertida mira hacia adentro. La intuición extrovertida busca conceptos y respuestas más allá de la caja, y a menudo se le ocurren ideas originales con facilidad. Por lo tanto, puedes intentar determinar si cada emoción visceral que fuiste capaz de reconocer era introvertida o extrovertida. ¿De qué datos procede? Por ejemplo, si tuviste la corazonada de que no debías aceptar una oferta concreta, fue porque te parecía dudosa o porque habías oído cosas negativas sobre el ofertante. La oferta en sí apoya el razonamiento introvertido en primer lugar, mientras que los datos externos apoyan el razonamiento extrovertido en segundo lugar. A continuación, puede determinar si sus intuiciones son más extrovertidas o introvertidas y cómo sacar partido de ello. Como veremos más adelante, también puedes aprender a desarrollar ambos tipos de intuición. Tu inconsciente, tus intuiciones y tu personalidad siempre están evolucionando. Por lo tanto, tu autoanálisis debe ser continuo. Puedes determinar con precisión qué tipos de intuiciones ocurren ocasionalmente en tu mente y dónde se originan, prestando atención a tu subconsciente, sombra, acciones, sensaciones y arquetipos. También puedes analizar retrospectivamente todas tus sensaciones instintivas. Elimina las cosas que te impiden sentir instintivamente. Jung creía que hasta que no aceptamos algo, no podemos alterarlo. La condena oprime en lugar de liberar. Puedes encontrarte poco dispuesto a actuar incluso cuando eres consciente de cómo pueden sentirse tus sentimientos instintivos. La acción requiere algo más que el mero reconocimiento. Conocerse a uno mismo es solo un aspecto de la individuación. También implica abrazar e incorporar todos los aspectos de lo que eres para formar un todo. Debido a un arquetipo concreto, es posible que hayas descubierto que tienes instintos viscerales introvertidos que te ayudan, pero también es posible que tengas intuiciones en la sombra
contradictorias. También es posible que tengas instintos viscerales, útiles, sobre partes de ti mismo que rechazas y que tu arquetipo bloquea. Piensa en alguien que es muy seguro de sí mismo y optimista, lo cual es fantástico, pero solo cuando deja que los demás empiecen a aprovecharse de él. Tal vez el arquetipo inocente sea el culpable de ello. Imaginemos ahora que este mismo individuo reprime sin saberlo un temor o desconfianza que acecha en su sombra. Cuando la gente les trata mal, estos rasgos negativos pueden servirles para corregir sus corazonadas. Por lo tanto, cuando alguien les utiliza de forma egoísta, pueden tener una corazonada basada en sus rasgos en la sombra que les diga que esto está ocurriendo, pero las intuiciones confiadas del arquetipo inocente anulan esta inclinación. En otras palabras, tu arquetipo siempre bloqueará las intuiciones de la sombra, independientemente de lo útiles que puedan ser. Si aceptas tu arquetipo inocente, pero rechazas sus aspectos más negativos. Lo contrario también es cierto. Nunca aprenderás a confiar en los demás si adoptas la desconfianza e ignoras tus rasgos más compasivos o simpáticos. Entonces, ¿cómo puede asegurarse de no reprimir ninguna de sus emociones naturales? Integrar el consciente y el subconsciente es el camino hacia la individuación, según Jung. Deberías ser capaz de mantenerte seguro y optimista sin ser ciego o tonto, en lugar de tener dos caras diferentes de uno mismo. Solo hasta que abraces todos los aspectos de lo que eres, serás capaz de hacerlo. Naturalmente, esto es mucho más difícil de lo que parece. Puede resultar intimidante conocer y aceptar todos los aspectos de lo que eres. Por ejemplo, probablemente no puedas imaginarte aceptando la noción de que eres un poco mentiroso, que eres secretamente avaricioso o que realmente eres una persona muy celosa. Pero toda cualidad negativa tiene una contrapartida favorable. La ira puede hacerte más enérgico y ayudarte a defenderte. La envidia o el egoísmo pueden ser ingredientes para la ambición, el miedo y la desconfianza pueden mantenerte a salvo de cualquier daño, etc. ¿Te gusta lo que has aprendido hasta ahora? ¿Te gusta el vídeo? Ahora, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo crees que podrías utilizar tus rasgos oscuros de forma positiva? La sombra sirvió para algo, incluso en el escenario en el que las intuiciones de un arquetipo superaron a las de la sombra, y además, es imposible estar completamente libre de defectos. En realidad, la sombra solo es aterradora e ineficaz cuando no se la reconoce y acoge. La mejor manera de dejar que te ayude y te beneficie es aceptarla. Pregúntate, ¿en qué situaciones me han ayudado estos rasgos? En lugar de negar o luchar contra los rasgos que preferirías no tener, ¿cuándo podrían ayudarme? ¿Cómo se pueden equilibrar mis atributos? El propósito de tu sombra y tus arquetipos es enseñarte sobre ti mismo, tu identidad, las razones que hay detrás de tus características y cómo esas características pueden ser ventajosas. Si se utilizan correctamente, todas las características de la sombra y los arquetipos tienen el potencial de ser ventajosas. Por lo tanto, pregúntese, considere cómo utilizarlos adecuadamente y nunca los suprima ni los desprecie. Desarrolle la capacidad de confiar en su intuición. Según Jung, la intuición detecta las posibilidades de las cosas en lugar de decirte lo que significan. Es el pensamiento el que da sentido. Puedes mejorar tu agudeza mental y desarrollar la capacidad de intuiciones más rápidas y útiles realizando ejercicios diarios, semanales o incluso mensuales. Como se ha establecido anteriormente, nuestro inconsciente comunitario y personal es la fuente de nuestras intuiciones. Por lo tanto, usted desarrolla sus intuiciones investigando su inconsciente de diversas maneras. Los siguientes son algunos ejercicios que pueden ayudarte a desarrollar tus intuiciones introvertidas. Esfuérzate por ver tu problema desde varios ángulos. Un personaje de una película, tu yo futuro, alguien que piense de forma muy diferente a ti o cualquier otra persona que creas que puede serte útil. Intenta explorar tu mundo interior mientras meditas. Ver tus pensamientos como si fueras un observador externo es una de las partes más cruciales de la meditación. Reconócelos y suéltalos. Esto evita que te desvíes o te preocupes por cosas triviales al tiempo que te permite seguir pensando. De este modo,
Puede que al final se te ocurran algunas ideas que te parezcan completamente únicas y frescas, ideas que de otro modo no se te habrían ocurrido. Crea arte. Según Carl Jung, dibujar, crear metáforas en los diarios y compartir historias son formas de obtener nuevas ideas. Dibujar el escenario o crear una historia dramatizada sobre un tema puede ser útil. Esto te da una perspectiva y una cierta distancia que pueden permitirte pensar en el asunto de una forma totalmente nueva. A continuación, te proponemos algunos ejercicios que pueden ayudarte a desarrollar tus intuiciones extrovertidas, situarse regularmente en entornos desconocidos. Asuma retos a los que nunca se haya enfrentado. Hable con personas que no pertenezcan a sus círculos sociales. Además, solicite con más frecuencia las opiniones de los demás. Al hacerlo, obtendrá una serie de nuevos puntos de vista e ideas que de otro modo no habría conocido. Debe ampliar su pensamiento para ampliar sus horizontes. Esto implica que si alguna vez necesitas resolver un problema, tendrás muchos más conocimientos a los que recurrir. Vuelve a crear arte. Por ejemplo, los mapas mentales son una gran herramienta para intentar pensar de forma creativa. Te retas a ti mismo a cargar la página con tanta información como puedas cuando hagas una lluvia de ideas en papel, intentando utilizar todos tus conocimientos. Descubrirás que el documento te dice más de lo que sabías si intentas conectarlo en la medida de lo posible con tus problemas actuales. Haz una lista de ideas y aunque en principio no parezcan ir juntas, intenta combinarlas. Algunos ejemplos de combinaciones novedosas de este tipo son intentar que dos colores distintos queden bien juntos en un dibujo, intentar que dos componentes extraños sepan bien juntos en una receta o intentar que dos prendas de ropa diferentes encajen como un conjunto. Sin embargo, además de este tipo de rutina diaria, también puede ser beneficioso intentar integrar diferentes elementos de todas las soluciones que se te ocurran para un problema, utilizando esto como base para desarrollar una respuesta completamente original que sea lo mejor de todos los mundos. Naturalmente, ninguno de los conceptos que generes a partir de estos ejercicios son intuiciones o instintos viscerales. Al fin y al cabo, no se te han ocurrido solos. No obstante, cada uno de estos ejercicios actúa como un campo de entrenamiento mental. Cuantos más conocimientos, intuiciones y patrones de pensamiento productivos poseas, más empezará tu mente a emplearlos sin ser consciente de ello. Tu intuición puede empezar a surgir de un lugar diferente si te entrenas para pensar de forma creativa. Jung también sugirió escribir reflexiones en un cuaderno, pasar tiempo en la naturaleza y, de vez en cuando, dedicar tiempo a percibir las sensaciones corporales. Todas estas técnicas pueden ayudarte a desarrollar tus intuiciones, mejorar tu pensamiento y descubrir más de tu inconsciente. Tu intuición será más útil cuanto más la practiques. Otras cosas que Jung sugirió fueron escribir un diario, pasar tiempo en la naturaleza o, de vez en cuando, dedicar tiempo a notar los sentimientos de tu cuerpo. Todas estas técnicas pueden ayudarte a desarrollar tus intuiciones, mejorar tu pensamiento y descubrir más de tu inconsciente. Tus instintos serán más útiles cuanto más practiques los ejercicios mentales. Controla tus instintos. Jung afirma que, debido a que las personas intuitivas nunca esperan la cosecha, con frecuencia están bastante empobrecidas. Este es nuestro último comentario de él para este video. Y por último, una sección desafiante. Los instintos inútiles siempre existirán. Esto ya se trató anteriormente, cuando describimos cómo los instintos más negativos pueden obstruir las sensaciones viscerales agradables. Sin embargo, hay casos en los que simplemente seguimos nuestro instinto visceral sin ver ninguna otra opción. Muchas cualidades, no todas atractivas, se almacenan en nuestro inconsciente y pueden aparecer como intuiciones perjudiciales u obstructivas. Por lo tanto, no siempre debes seguir tus instintos solo porque has aprendido a hacerlo. La ira, por ejemplo, puede dar lugar a intuiciones tanto útiles como extremadamente perjudiciales, como el deseo de distanciarse o de alejar a los demás. Además, puedes obtener algunas intuiciones asombrosas del arquetipo del cuidador. Sin embargo, también debes anteponer los deseos y sentimientos de los demás a los tuyos propios. Por lo tanto,
No es sensato seguir ciegamente tus instintos. Ceder a un instinto visceral que resulta ser ineficaz es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Cuando una intuición parece ser útil pero hay una opción mejor, eso supone otro riesgo. Es crucial utilizar la razón al evaluar la validez de un instinto. ¿Qué te dice tu intuición y tiene sentido? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de seguir tu instinto? Además, puede haber circunstancias en las que el curso de acción más sensato no parezca ser el mejor. En ese caso, reconsidéralo. ¿Qué es lo que te parece erróneo? ¿Qué hay en esta elección que te hace dudar? Intenta utilizar métodos alternativos para acceder a esta emoción inconsciente si no puedes pensar en ella. Prueba a hacer mapas mentales, escribir un diario, pintar o meditar, por mencionar algunas técnicas. Puede que encuentres la respuesta en un lugar inesperado, pero no tomes una decisión hasta que sepas por qué la tomas. Por ejemplo, digamos que recibes una oferta de trabajo que parece fantástica y paga más, pero no te parece bien. Tras un poco de introspección, puede que descubras por qué. Quizá hayas oído algo muy negativo sobre la empresa. Tal vez la carta de oferta contenga un lenguaje sospechosamente impreciso. Comprender que ambas cosas pueden ser indicadores de tu futura situación laboral puede ayudarte a evitar por completo una situación terrible. Tal vez tus sentimientos negativos sean simplemente ansiedad e inquietud, derivadas de tu incertidumbre sobre tu idoneidad para el puesto. En esta situación, debes hacer un esfuerzo por superar esta emoción y convertir tu ansiedad en un reto para ti mismo. Acepte el puesto y observe sus progresos. El caso de las alternativas viene a continuación. Puede que tomes una decisión a pesar de que tu intuición te diga que elijas algo que también tiene sentido. Por otro lado, Jung desaconseja esto. Puede que no sea la mejor elección, aunque lo parezca. Es posible que tu intuición no se haya concentrado en opciones nuevas y alternativas. Por lo tanto, siempre que vayas a hacer una elección, date un tiempo para considerarla. Una vez más, elabora un mapa mental, crea obras de arte, practica la meditación y observa lo que surge. ¿Hay repercusiones imprevistas que debas tener en cuenta? ¿Hay vías que no se hayan investigado? Solo podrás decidir cuál es el curso de acción correcto con confianza después de considerar detenidamente todas las opciones. No sabrás si la solución elegida es la mejor hasta que haya considerado todas las posibilidades. Además, alguien que sigue sistemáticamente su instinto sin darse tiempo suele estar poco preparado y ser impaciente. Dos habilidades cruciales para alcanzar tus objetivos. Aunque la espontaneidad puede ser maravillosa, también puede ser muy perjudicial. Tus intuiciones están realmente potenciadas por tus pensamientos, ya que puedes tomar el control de ellas analizándolas y no al revés. Independientemente de lo beneficiosa y esclarecedora que pueda ser una intuición, primero debes evaluar su valor. Dicho de otro modo, no dejes que tu intuición te impida esperar la cosecha. Llegamos a la conclusión de que conocer nuestra sombra y nuestros arquetipos es esencial para tener una intuición más consciente y poderosa. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale like a este video y compártelo. Te agradezco que lo veas y espero verte en la próxima película.